Bienvenidas, queridas familias, queridos niños y niñas, a una sesión más de Aprendo en Casa. Recuerda, continuamos con nuestro tema, compartimos cómo afrontamos los cambios en nuestra familia. Hoy nos toca trabajar el área de comunicación con el tema preparamos nuestra presentación para la exposición. Los recursos que utilizaremos hoy son un cuaderno de apuntes u hoja de reusos, un lápiz, un borrador y colores. Recordemos que en los días anteriores hemos conocido historias familiares, ¿verdad? Sobre cómo se enfrentan los retos y superan las dificultades, como en el caso de Efraín y Keila, o el papá de Ena, o los familiares de Hugo. ¿Los recuerdan? Muy bien. Después de conocer las historias de familiares de superación, hoy nos prepararemos para presentar nuestra exposición sobre los cambios que afrontan las familias. Nuestras metas de hoy: localizar información del texto oral. Identificar el propósito de la exposición de una historia. Explicar lo que se debe tener en cuenta para preparar una exposición. Intercambiar ideas para preparar una exposición y escuchar atentamente la experiencia narrada por un familiar. Bien, observa las imágenes y lee el texto. Entonces, vamos a observar. ¿Qué vemos? Observen aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos a una niña. Muy bien. ¿Y cómo se llamará la niña? ¿Lo saben? Excelente, se llama Leonela. Muy bien, ¿y qué estará haciendo Leonela? Bien, está hablando. ¿Y qué nos estará contando? ¿Qué nos quiere decir? Hay que leer. Hola a todos. Voy a compartir con ustedes cómo realizaré mi exposición. Ya sabemos entonces. Leonela nos va a contar cómo realizará su exposición. Qué interesante, ¿verdad? Presta atención. Leonela, un estudiante del segundo grado, desea compartir con sus amigos la historia de familias y empresarios que salen adelante en tiempo de crisis. Antes de la presentación, ella, con ayuda de su familia, ha preparado algunos materiales para explicar estas experiencias. Además, ha ensayado para que todos la puedan entender. Ella ha decidido compartir esta experiencia mediante una exposición. Observa la organización y exposición de Leonela. Bien, entonces, antes de observar la organización y exposición de Leonela, vamos a identificar ¿qué realizará Leonela? Muy bien, va a ser una exposición. ¿Sobre qué? ¿Sabes de qué tratará la exposición? ¡Excelente! Trata de la historia de familias y empresarios que salen adelante en tiempo de crisis. Pero para esta exposición, ¿qué hizo Leonela? ¿Lo recuerdas? Muy bien, ha preparado materiales. ¿Y qué más hizo? Bien, ha ensayado. Claro que sí. Ahora vamos a conocer cómo lo organizó la exposición de Leonela. Muy bien, acá tenemos a Leonela
y nos está contando que va a exponer la historia de familias que salieron adelante. Presta atención. En tiempos de crisis se cocinan buenas ideas. Wilson es dueño de un restaurante de comida de la selva. Empezó repartiendo menús en los mercados. Hoy es dueño de 3 locales con mucha clientela y, junto a su hermana, ofrece platos tradicionales amazónicos. Él y su hermana tuvieron que cambiar de planes por la cuarentena. Actualmente están organizando estrategias de ventas online. ¿Pero qué son ventas online? Están ofreciendo ventas a través del internet, ventas en línea. Ellos dicen que en tiempos de crisis se cocinan buenas ideas y que seguirán adelante. Acá tenemos otra historia, diseñar y salir adelante. José es empresario de moda y creó Kahari. Le iba muy bien, pero por la cuarentena tuvo que parar de producir ropa. Sin embargo, piensa repotenciar su negocio. Está a punto de lanzar mascarillas reusables y seguras, que incluirán diseños en la producción. Muy bien, entonces acá tenemos la historia de familias que salieron adelante en tiempo de crisis. Y esto es lo que va a exponer Leonela. Muy bien. Entonces, en la primera historia, ¿cuál fue la dificultad de esta familia? La dificultad de Wilson y su hermana. ¿Por qué reto pasaron ellos? Muy bien, ellos tuvieron que cambiar de planes, ¿verdad? La dificultad que tuvieron cambiar de planes, ¿por qué? Por la cuarentena, así es. ¿Antes qué hacían? Antes ellos repartían menús en los mercados. Recordemos que después aumentó la clientela y empezaban a ofrecer platos tradicionales de la selva. Pero frente a esta dificultad, ¿qué fue lo que logró Wilson? Muy bien, organizó estrategias de ventas online. Claro que sí. Vemos cómo frente a esa dificultad, entonces ellos están logrando superar este gran reto. En la siguiente historia nos habla de José, ¿verdad? Nos dice que José es un empresario de moda, pero ¿cuál fue la dificultad que pasó José? Muy bien, tuvo que parar de producir su ropa, ¿no? De poder producir la ropa. ¿Antes qué hacía? Antes creaba, ¿no? Diseños de moda, creaba ropa. Pero frente a esta dificultad, entonces, ¿qué es lo que hizo José? ¿Qué cambios tuvo? ¿Qué logró hacer? Muy bien, está a punto de lanzar, ¿qué? Mascarillas reusables y seguras. Entonces acá tenemos otra historia, ¿no? De esta familia, de la familia José, de cómo tuvo que lograr salir adelante frente a este gran reto, frente a esta gran dificultad. Interesante historia que nos va a exponer Leonela. Muy bien. Bien, niñas y niños. Entonces, aquí tenemos estas preguntas que nos servirán para saber cómo Leonela se preparó antes de su exposición y que así realizarán ustedes también. Dice, ¿qué crees que hizo Leonela para presentar estas historias? ¿Qué creen ustedes que hizo ella? Muy bien, ella dialogó, buscó información y a esto se le llama investigación. Ella ha investigado. Luego, ¿cómo crees que Leonela organizó su exposición? Como lo que hacemos muchos de nosotros antes de realizar una exposición. ¿Qué hacemos?
Muy bien, primero tenemos que hacer una lista, ¿verdad? Una lista de cómo realizaría tu exposición. A esto se le llama organización. Luego, ¿qué materiales ha preparado para su exposición? ¿Qué materiales utilizó? ¿Te acuerdas? Muy bien, ella elaboró papelotes. También hizo imágenes sobre las familias que superaron las dificultades. Muy bien. Luego, ¿acerca de qué está exponiendo Leonela? ¿Te acuerdas? ¿De quiénes hablaba? Bien, de personas con experiencia de cambios. Así es. ¿Y cuál es el propósito que tiene Leonela al exponer estas historias? ¿Cuál es el fin? ¿Te acuerdas? Muy bien. La finalidad es dar a conocer a sus amigos la historia de familias que salen adelante en tiempo de crisis. Así es lo mismo que van a realizar ustedes el día de mañana para su exposición. Ahora dialoga con un familiar sobre las siguientes preguntas. ¿Alguna vez te tocó exponer algo? ¿Sobre qué tema expusiste? ¿Te acuerdas? ¿Cómo te fue? Claro, supongo que te fue muy bien, ¿verdad? Ahora, antes de preparar tu exposición sobre los retos que pasaron tu familia, sobre las dificultades que pasó un miembro de tu familia, dialoga con la persona con quien estás trabajando y responde las siguientes preguntas. Recuerda que antes de una exposición tenemos que planificar. ¿Para qué haré la exposición? ¿Para qué realizaremos una exposición? Muy bien, para contar los cambios que ha enfrentado mi familia, tu familia. Eso es lo que nos vas a contar. ¿Para quién harás la exposición? Para mi maestra, para mi familia y para mis compañeros. ¿Qué experiencia de cambio presentaré en mi exposición? ¿Por cuál vas a experimentar? ¿Qué cambios vas a presentar? Sobre los logros que tuvieron tu familia frente a los retos presentados. ¿Y cómo lo haré? ¿Y cómo me expresaré? ¿Cómo crees que lo harás? Lo vas a hacer con ideas claras. Claro, así como hizo Leonela, ¿verdad? Y luego ten en cuenta que el volumen de voz tiene que ser adecuado. Muy bien, entonces ya tenemos aquí nuestro cuadro planificador. Bien, después de tener en cuenta sobre las preguntas anteriores de cómo vas a realizar tu exposición, ahora vas a preparar tu presentación, pero para ello vas a tener en cuenta los siguientes pasos que te ayudarán en tu exposición. Paso 1. Selecciona y organiza la información de la experiencia de cambio de ¿quién? De un familiar. Para eso ten en cuenta este cuadrito que te ayudará a organizar tus ideas. ¿Cuál es el título de tu exposición? Ten en cuenta, así como hizo Leonela, ella colocó un título que es una nota muy importante, ¿sí? El título de tu exposición aquí lo vas a anotar. ¿Qué hiciste para obtener la información? Acá tú vas a retomar las historias de días anteriores que te contaron tus familiares. Entonces tú vas a escuchar el relato del familiar de quien vas a realizar la exposición. Recuerda ordenarlas, ¿sí? Ordenarlas de acuerdo a las fechas de sucesos. ¿De quién es la experiencia que vas a exponer? Aquí vas a escribir el nombre de la persona de quien realizarás la exposición. ¿De qué tratará esta experiencia? Recuerda que esta parte es muy importante porque aquí tú vas a relatar la experiencia de tu familiar.
Para ello, ten en cuenta cómo vas a iniciar. Acá vas a mencionar el nombre de la persona, quién es y a qué se dedicaba. ¿Cuál es el cambio, verdad? ¿Qué cambios tuvo ese familiar de quien vas a hablar? ¿Y cómo vas a terminar? Acá vas a colocar cómo superó ese problema, ¿sí? Entonces, aquí tienes que tener en cuenta cómo relatar esta experiencia. ¿Qué cambió? Acá vas a notar qué cambios tuvo esta persona de tu familiar sobre el reto o la dificultad que tuvo, ¿sí? Vamos entonces a realizar las actividades. ¿Ves qué fácil es? Ahora tenemos el paso número 2. Tienes que preparar los materiales para la presentación de tu exposición. ¿Te acuerdas lo que hizo Leonela para realizar su exposición? Primero, escribe el título para tu exposición en un cartel. Elabora notas sobre la exposición. Recuerda realizar estas notas a través de una hoja de reuso. Es en una, no es necesario extenderse. Reescribe el texto que vas a exponer. Vas a revisar y vas a reescribir. Recuerda que tienes que tener las ideas claras y ordenadas. Organiza las fotografías o dibujos que vas a usar en tu exposición. Claro, así como hizo Leonela, empezó a organizar los dibujos, las imágenes para su presentación. Preparar el papelote y el espacio donde vas a colocar los materiales para tu exposición. Fíjate cómo Leonela presentó la suya. Así es. Paso número 3. Vas a ensayar tu exposición con un familiar y escuchar sus comentarios sobre lo que puedes mejorar, así como hizo Leonela. ¿Te acuerdas? Ella realizó la exposición primero frente a su familia, luego escuchó las opiniones y pudo detectar cuál tema o en qué momento tenía que mejorar para dar una buena presentación en su exposición. Para eso ten en cuenta que las ideas deben ser claras. El volumen de voz tiene que ser adecuado, ni muy bajito ni muy alto. Se usan los materiales adecuadamente. Tienes que utilizar los materiales de acuerdo al tema que vas a hablar. Y la explicación no debe salirse del tema. Así es, niños, tiene que ir relacionado de acuerdo a lo que tú vas a presentar en tu exposición sobre ese tema. Ten en cuenta que al preparar tu presentación también debes considerar qué harás durante y después de la exposición. Así es, durante la exposición, recuerda primero saludar a las personas a quienes dirigirás tu exposición. Luego, presenta tu exposición con las ideas claras. Usa un tono de voz adecuado y utiliza los materiales que has preparado para presentar en tu exposición. ¿Ya ves qué fácil es? Ahora, después de tu exposición, revisa cómo fue tu exposición. ¿Se entendió? ¿Usaste los materiales adecuados? ¿Te escucharon con claridad? Es importante, ¿no? Revisar siempre después de una exposición y tener en cuenta aquellas ideas. ¿Por qué? Porque frente a estas opiniones o estos comentarios te van a ayudar a mejorar día a día cada vez que realices una presentación o una exposición. Muy bien. Bien, niñas y niños, entonces es momento de organizar y de preparar tu exposición que lo realizarás el día de mañana. Hoy ya tienes todas las ideas, ya tienes los pasos a seguir y vamos a preparar tu exposición. Vamos que sí se puede, ustedes son campeonas y campeones. Recuerda, es muy importante preparar tu presentación para la exposición, así como hizo Leonela. Llegó el momento de la autoevaluación. ¿Te acuerdas de las metas trazadas al comienzo de la actividad?
Muy bien, entonces de acuerdo a cada meta vas a indicar si lo lograste, si lo estás intentando o necesitas apoyo, marcando con un check o colocando una carita. Bien, niñas y niños, entonces es hora de trabajar. Vamos, que sí se puede. Un fuerte abrazo, nos vemos mañana.